época la recuperaron. Eso sí, dejaron rastros de su presencia, ¿no? Como pueden ser estos servidores de artillería, que en realidad son recámaras donde se introduce la pólvora para dispararlos en este tipo de piezas. Esta pieza viene de un barco de 1596 hundido en el Cabo Finisterre y que, curiosamente no, como dentro de la hipótesis que daba la profesora Ana Crespo, de la adscripción de este buque a un buque de la flota de 1597, el barco que se hundió en Finisterre pertenecía a la misma flota, solo que se hundió un año antes. Y estos elementos, estas recámaras de artillería, una vez restauradas, las probamos sobre esta pieza y encajaban a la perfección. Con lo cual es un dato más a demostrar o a aportar a la pertinencia de este, como a la identificación de este buque como el buque Santiago de la flota de 1597. También quedaron al descubierto la munición de artillería, en este caso bolaños de piedra, de la artillería que ha desaparecido, que no está en el Pecio, pero sí quedaron las balas de cañón, y les llamo la atención sobre este jalón que mide 1 metro, es decir, cada una de estas divisiones son 10 centímetros, y ustedes pueden apreciar el calibre de estas balas, que era de 32 centímetros, es decir, era un calibre muy considerable. También hemos de decir que no hemos retirado nada del Pecio, salvo aquellos elementos que consideramos esenciales para la investigación, como fue, por ejemplo, una muestra de cada uno de los calibres localizados en el Pecio. Es decir, dejamos todo, pero extrajimos una muestra de cada uno de los calibres, pues bueno, para tener una idea de la artillería que pudiera llevar este buque, ¿no? Muchos elementos cerámicos también están a la vista en superficie. Vuelvo a repetir, este barco no se ha excavado, o otros tan llamativos como puede ser una gran cantidad de cabos, de cabullería del buque de a bordo, en diferentes grosores, o elementos tan llamativos como barriles, son muy abundantes las barricas, y otros menos abundantes, pero también existentes, como piezas de vidrio, etc. Bien, el proyecto For Sea Discovery lo que procura, tal como ha dicho la profesora Ana Crespo, es el estudio de las maderas, o sea que nosotros focalizamos nuestros esfuerzos, aparte de, por supuesto, recoger cualquier información científica que el buque nos aporte, pero lo que sí estamos focalizados es al estudio de la madera, el estudio de qué maderas emplearon, de dónde provenían, etcétera, etcétera. Y para ello, pues, desarrollamos toda nuestra actividad en este campo, registrando, documentando y extrayendo aquellas muestras de madera que puedan facilitar los trabajos que luego hacen los otros dos grupos dentro del proyecto For Sea Discovery. Pero lo que nos llama mucho la atención, y quiero también llamar su atención sobre ello, es la existencia de este molusco maldito que afecta a la madera hundida en los mares cálidos, como el gallego. Se llama Teredo navalis, el más conocido como broma, y este molusco lo que hace es excavar túneles en el interior de las maderas, y estos túneles, curiosamente, nunca se cruzan entre sí, siempre se evitan, cada uno pertenece a un molusco, y lo que están ocasionando es que se están literalmente comiendo el barco. Aunque en el exterior podamos ver que la madera se encuentra en un estado magnífico, ven ustedes, ninguno de los tubos accede nunca al exterior, en el interior, sin embargo, está completamente devorado. Y esto está ocasionando la lenta, o no tan lenta, porque ya desde hace unos años ahora estamos viendo los daños, la lenta destrucción de este buque. Aquí vemos cómo en el extremo ya erosionado de la pieza, ya los tubos acceden al exterior, pero lo mismo en el interior no aparece. Obtenemos las muestras simplemente cerrando debajo del agua, se pone una etiqueta, se identifica cada muestra, de dónde viene, a qué pieza del buque pertenece, dónde está, y a continuación tomamos una muestra cerrando la madera y dándoselo a la gente del paquete 3, que son los encargados de su estudio. Y siempre se ponen muy contentos cuando encontramos este tipo de cosas, porque les llaman la albura y por lo visto es muy importante para el estudio de la madera.
una vez en sus manos, pues ellos cuentan los anillos, estudian la separación entre los mismos, son capaces de establecer relaciones entre diferentes cronologías de diferentes maderas y a partir de todos estos datos pues establecen unas tablas que luego les van a permitir pues la datación. Es decir, si usted tiene un trozo de una viga cortada en una iglesia de Ponferrada con los anillos que crecen en una determinada forma, serie, etcétera, serán ustedes capaces a lo mejor de identificar una de los 40 anillos de ese árbol, pues una serie de 5 pues con este barco de Ribadeo, y a lo mejor con este mismo barco pues identifican otro trozo otra serie de anillos obtenidos de un mueble o de un cuadro o de la estatua de un santo o de cualquier otro objeto, y con eso pues se permite la datación, la seriación y el origen de las maderas, de dónde provenían, si tienen esta pauta de crecimiento vienen de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo científico y fascinante, a mí me lo han intentado explicar varias veces y creo que todavía no lo he entendido del todo. Lo siento mucho, Marta, pero ahora lo puedo. Con todos estos datos, con toda esta documentación, con todo este trabajo, pues evidentemente lo que estamos es registrando todos aquellos elementos. Ahora, cuando acabe esta campaña, pues podremos registrar muchos más, podremos ir llenando poco a poco el registro de lo que este buque nos ofrece. Esta es la sonografía que les enseñé a ustedes con los elementos que aparecieron en la campaña anterior y que hemos situado en el precio y que seguiremos trabajando. Y bueno, y como sé que en algún momento llegarán las cuestiones relativas a... Bien, ¿y ahora qué? Tenemos un galeón estupendo, tenemos una cosa magnífica. Bien, hombre, yo digo siempre, miren, vamos a ver, castillos hay muchísimos en toda Europa, catedrales, iglesias, castros, dólmenes, etcétera, las hay a barrer. Ahora, elementos tan únicos, tan diferenciadores, tan significativos como este tipo de hallazgos, pues hay francamente pocos, ¿no? Entonces, en otros lugares sí lo entienden así, sí dedican esfuerzos, medios y capacidades para hacerlo. Hay muchos que dicen, oye, nunca más, lo hicimos una vez y nunca más lo volveremos a hacer porque esto es el acabose y tal. Yo también muchas veces pienso, bueno, si yo lo hubiera hecho una vez, también diría lo mismo, nunca más se debe de volver a hacer esto porque seguiré siendo el único que lo ha hecho nunca, ¿no? Y seguiré siendo aquel que es el único que dispone de lo que lo tiene. En fin, eso no me corresponde a mí decirlo, lo que a mí me corresponde decir es que estamos ante un precio de un valor excepcional. No hay nada semejante de momento conocido. Y digo de momento porque tampoco creo que este sea el único barco conservado de esta época con estas características. Es probable que haya más. ¿Cuál es la diferencia? Que lo desconocemos, no sabemos. Puede ser que en cualquier momento, no sé, en Cádiz aparezca uno en mejor estado o en cualquier otro lugar. De momento, este es el que mejor conocemos. Y en otros lugares, pues como en el caso que les estaba mostrando, como el Mary Rose, lo supieron reconocer y hicieron un esfuerzo pues, de conservarlo e incluso los trajeron. Y no les debe de ir tan mal cuando llevan por 2 museos que construyeron para el mismo barco. Acaban de inaugurar hace poco el segundo de ellos, ¿no? Otros lugares también han hecho cosas diferentes, no han extraído el barco, lo han considerado pues, muy caro, o no relevante, o no necesario, como el caso del pecio de Red Bay, ¿no? Que llaman Galeón San Juan, y ahí tienen menos datos que incluso nosotros para darle tal atribución tipológica a un barco. Bien, ellos lo decidieron estudiar bajo el agua. Lo registraron, lo estudiaron, lo documentaron íntegramente y hicieron incluso un modelo y ahora mismo están construyendo una réplica en los astilleros Albaola en el País Vasco, que es otra forma de estudiar o de proteger. Cosa que en España parece que, sobre todo en lo que es el norte de España, parece que no somos capaces de entender, no somos capaces de valorar lo que realmente tenemos y nos diferencia. Esto que les pongo aquí pues son los 57 centros de investigación que yo conozco, o que al menos yo he adscrito, relativos al estudio del patrimonio cultural subacuático, ¿no? Y encontramos en toda Europa, incluso en sitios tan curiosos como Macedonia, que es un país que acaba de nacer y que ni siquiera tiene mar, o en Albania, o en Suiza,
o en Austria, o los Länders alemanes del interior, la República Checa. Claro, todos ellos investigan arqueología subacuática. Tienen lagos, tienen ríos, tienen patrimonio cultural subacuático. Yo les puedo asegurar que nosotros también estamos enfrente de la ruta comercial más transitada que ha conocido la humanidad, que es la que discurre frente al Cabo Finisterre. Y todo ese patrimonio, que no es solo nuestro, no es solo nuestra historia, sino que es la historia de toda Europa, está recogida en el fondo de nuestras aguas. Y es una responsabilidad que no es solo nuestra, sino que quizás sea una tarea, digamos, más transnacional. Pero bien, les quiero llamar la atención sobre el único tramo de costa en toda Europa que pueden ustedes observar que carece de un centro de investigación, de un centro de tratamiento, de un centro de estudios sobre el patrimonio cultural subacuático. Y es precisamente la zona del norte de España, la zona gallega y la zona que discurre entre la frontera española y la francesa. En España existen 4 centros, es cierto, todos ellos orientados a la fachada mediterránea, o no solo físicamente, como son los 3 mediterráneos, sino incluso hasta culturalmente, como puede ser el caso gaditano, aunque ahora parece que están ya más volcados hacia el tráfico transoceánico, pero en fin, que todo lo que es la larga tradición, la larga historia de la navegación y del tráfico marítimo en lo que es el norte de España, pues queda lamentablemente soslayado. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa lo que se decía antes también, que desconocemos nuestra propia historia, y al no darle valor lo que hacemos es hacernos de menos. Y entonces, al hacernos de menos, tenemos menos dignidad para afrontar nuevas tareas, porque parece que nunca hemos sido capaces de hacer nada, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy importante, es decir, oye, hemos hecho grandes cosas, podemos seguir haciendo grandes cosas, vayamos a hacer grandes cosas, no nos quedemos parados. Bueno, podría leerles todo esto, pero prefiero que lo lean ustedes para bien de mi garganta. Pero en fin, básicamente de lo que se trata es de que el patrimonio cultural subacuático puede ser rentable. Según la UNESCO, que es, como dijo también la profesora Ana Crespo, el organismo transnacional que se dedica a la cultura a nivel global, en uno de sus documentos pues pone aspectos tan llamativos como el del Museo Massa, que saben ustedes que es un buque de línea que un señor loco estuvo buscando durante muchos años hasta que lo encontró, y otros señores locos suecos decidieron sacar y ponerlo en exposición. Bien, eso renta, según la UNESCO, 200 millones de euros anuales para la ciudad de Estocolmo. O el caso de Bodrum. Ya nadie sabe que en el castillo de Bodrum, en Turquía, está construido sobre el mausoleo de Halicarnaso, que, como también saben ustedes, es una de las grandes 7 maravillas de la antigüedad. Hoy en día es el Museo Arqueológico Marítimo de Turquía. Y después del Palacio Topkapi, que es donde ustedes saben que llevan a los autobuses llenos de turistas a visitar en Estambul, pues es el segundo museo más visitado de Turquía. Y es un museo al cual vas expresamente para ver esto. También según la UNESCO, no me estoy inventando nada, ¿no? Incluso va más allá, en el propio desarrollo urbano. Grandes centros como este, basados en hechos como el patrimonio cultural subacuático, también han sido factores incluso de desarrollo en ciudades bueno, como Portsmouth, Bodrum, Roskilde y algunas otras, en el cual, a partir de una idea, pues es un factor de desarrollo local. Claro, si ustedes le preguntan a cualquier persona de este planeta, le dicen, ¿y tú qué sabes de los galeones españoles? Pues todos te dirán, cañones, piratas, tesoros, Jack Sparrow. Pero todos te dirán lo mismo, porque es un referente universal. Todo el mundo sabe lo que es un galeón. Y no le estás vendiendo a nadie algo ajeno a su cultura o algo que desconozca. Le estás vendiendo un hecho universal que todo el mundo entiende y acepta. Y es más, nadie ha visto nunca un galeón español del siglo XVI, salvo algunos cazatesoros del Caribe y el equipo de For Sea Discovery, la gente que colabora conmigo y que ha estado trabajando en este proyecto. O sea, es algo único, y es algo a lo cual yo creo que se le podría sacar más partido.
Otros centros, en España tenemos algún ejemplo, como puede ser, quiero decir, no es algo que funcione solo en el extranjero y que aquí sea incapaz de funcionar este tipo de ideas, ¿no? También puede desarrollarse en nuestro país, porque este tema tiene gancho. Ustedes son la prueba de ello, ¿no? Yo creo que no he dado una conferencia nunca a un auditorio tan amplio. Y ustedes son la prueba de que esto interesa, de que esto importa, de que la gente entiende de lo que le estás hablando. Y es algo de lo cual se puede sacar partido. Y hay algo más, y es que es también un hecho que a este país, como por ejemplo Portugal, que es el país, los dos países que abrieron el mundo a la humanidad, también nos convendría resaltar, y es que si hay algo que España y también Portugal han dado a la humanidad, es algo muy importante que ninguna nación jamás ha conseguido hacer, y es dar la primera visión global del planeta al ser humano. Hasta que españoles y portugueses no se lanzaron a cruzar océanos, nadie sabía nada de América. En América nadie sabía nada de Europa. De China o del este asiático había noticias muy vagas, y los chinos apenas sabían nada de los europeos. Tras la expansión hispano-portuguesa en el planeta, se estableció el primer comercio global. Bueno, perdón, se ha acabado la batería, pero bueno, ya no hay nada más. Se estableció el primer comercio global en la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, por primera vez se tuvo una conciencia global de nuestra especie, de dónde estábamos, cómo éramos y cuáles eran nuestras relaciones. Y esto es algo que también al proyecto For Sea Discovery le interesa mucho. No solo las materias primas, sino también cómo sociedades tan diferentes pudieron llegar a un entente y a un entendimiento para comerciar, cuando apenas una o dos generaciones antes apenas sabían nada de unas de otras. Y bueno, y con esto concluyo y agradezco una vez más su atención, una vez más la atención y las facilidades que hemos obtenido, no solo aquí en Ribadeo, sino en Finisterre, en Vivero, en todos los sitios donde hemos trabajado. Y bueno, yo y supongo que la doctora Ana Crespo quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tenga bien hacernos. Muchísimas gracias.